Ingenieros, buenas tardes, ¿cómo me les va? Buenas tardes, ingeniero. ¿Cómo va todo, Marco? Bien, ingeniero, señor. Ah, bueno. Por favor, ¿pueden prender sus cámaras? Gracias, Marco. Gracias, Felipe. Gracias, Jonathan. Gracias, Jorge. Jorge, la cámara. Bueno, estuve mirando sus evaluaciones de ayer y no les fue como muy bien, lo cual me genera una seria preocupación. Bien, no sé si han podido ustedes mirar el campus virtual donde en la sección de evaluaciones. ¿Quién nos comparte? A ver, entran ahí y ¿quién nos comparte? ¿Quién dijo yo? Bien, Sebastián, compártenos a ver en el campus virtual esa sesión. ¿Qué pasó, Sebastián? Sí, tengo internet, está cargando hasta ahora. No le digo. Jonathan, a ver. Listo, entonces dice solución de la evaluación del 20 de septiembre. En este espacio debe subir la corrección de la solución de la evaluación del 20 de septiembre. Se debe hacer de manera individual. La fecha máxima de entrega es el 22 de septiembre a las 23:55 horas y tiene un peso del 60% de la evaluación presentada. Sube un poquito, Jonathan, por favor. No tanto. A donde dice los elementos a lo que debe conocer. Más abajito. ¿Qué debe hacer? Más arribita. Ahí, solución de la evaluación. Dale clic ahí en solución. Bien, amplía un poquito la pantalla para que podamos ver. Bien, entonces, ahí está bien. Sí, gracias. Ahí está bien. Entonces, vemos que ese era el circuito propuesto con los valores propuestos. Y después viene, dice 1, representación fasorial. Se encuentran esas tres columnas donde ZR nos da su definición, ZL nos da la definición, ZC nos da la definición. Y aparecen los valores que obtendría cada una de las impedancias y de la fuente de tensión. Después viene la representación fasorial. Pues el que haya logrado hacer eso, entonces pues ya sabe que tiene ese punto bien. Después dice, establezca las impedancias, la impedancia equivalente. Entonces decimos que ZA es igual a ZR3 más ZL3 más ZC3. Hacemos la suma, la representamos en forma rectangular y también en forma polar. Después definimos ZB, que es el paralelo entre ZR2 y ZA. Hacemos la operación y la representamos en forma de rectangular.
baja. Ahora sí ya me están escuchando bien. Listo. Ahora ZC, entonces decimos que es la suma entre ZR2, ZB y ZC2. Hacemos la operación y la representamos en forma polar y en forma cartesiana. Después obtenemos ZD, que es la suma, el paralelo entre ZC y ZL1. Obtenemos el resultado en forma rectangular y en forma polar. Y finalmente encontramos la resistencia Thevenin en la parte de abajo, que corresponde a la suma, baja un poquito, entre Z, ya la teníamos, la Z total, sí, Z Thevenin, que era la suma entre ZR1, ZD y ZC1. Y la representamos en forma polar. Y decimos que la resistencia Thevenin responde a ese modelo. A través de lo que estuve viendo, el que sacó la cara en ese punto fue Julián. Después viene el tercer punto, que era encontrar la corriente, y entonces era hacer la división. Después la representación en el plano complejo, entonces para eso necesitábamos tenerla en la forma rectangular y hacer la gráfica correspondiente. Entonces la que tiene líneas punteadas corresponde a la gráfica de la corriente, y la que tiene línea continua a la de la impedancia. Entonces ahí ya están en 4. Baja otro poquito. Después nos decía que plantear el sistema de ecuaciones, entonces redibujamos el circuito. Ahí nos decían quién era la malla 1, quién era la malla 2. De la malla 1, entonces escribimos el sistema de ecuaciones. Más abajito nos aparece la malla 2, donde identificamos el sistema de ecuaciones para la malla 2 y para la malla 3 el sistema de ecuaciones. Y ahí escribimos, en la parte final de la hoja, escribimos el sistema de ecuaciones, donde podemos ver que en la primera columna es todo lo que contiene la corriente I1, la corriente I2 y la corriente I3. Y esos son los resultados. I1 igual a 2.03 menos 1.13i, I2 0.56 menos 0.22 y I3 es igual a 0.22 menos 0.07i. ¿Y cómo se obtuvo ese sistema? Pues lo escribimos en MATLAB, que era más largo escribirlo que escribirlo, y ahí podemos encontrar el sistema de ecuaciones en la última hoja. Baja otro poquito. Vemos entonces ahí cómo se debería escribir. Entonces definimos al vector A, escribimos el vector B, que es lo que está al otro lado del igual, y mostramos cómo se verían las matrices para confirmar que esté bien, y encontramos el valor utilizando el método de la determinante con el inverso de la matriz A por B, y esos son los valores que nos corresponden. Hasta ahí sacaban 5. No quise hacer la gráfica porque algunos ya lo habían hecho en el taller y solamente era escribir la ecuación teniendo cuidado de que, recuerden que se debe mostrar siempre por lo menos 4 periodos. Para eso era que les daba que la frecuencia era de 50 Hz. Sí, 50 Hz, que el inverso pues nos daría 20 milisegundos. Y si necesito 4 periodos, pues será 20 milisegundos por 4, eso me da 80 milisegundos. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo grafico en un espacio hasta 0.1 segundo, pues voy a obtener los 4 periodos. Es más, si yo grafico desde menos 40 milisegundos hasta 50 milisegundos, podré observar el comportamiento de la gráfica. ¿De acuerdo? Claro, yo no les hice eso ahí de gratiniano, tienen que pillar el error que está ahí, y eso lo pueden hacer solamente si ustedes realizan a conciencia esa parte de la evaluación. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? Marco, ¿qué hay que hacer para entregar el miércoles a las 11:55? Realizar correctamente el parcial, Inge. Ah, bueno. ¿Y eso le beneficia o lo perjudica? No me beneficia, claro. Ah, bueno. Sebastián, ¿qué hay que hacer? Corregir nuestro parcial. Bueno, muy bien, corregir el parcial. Jorge, ¿qué hay que hacer?
Corregir el parcial, ingeniero. Corregir el parcial, se pueden orientar por el que yo hice ahí, pero tienen que pillar que por ahí hay un error, a ver si detectan cuál es el error. Ingeniero, Sí, Sebastián. es que, no, Jorge. Ah, Jorge, sí. Es que me tendré que conectar mucho antes de la clase porque tengo una reunión presencial de representantes de la facultad. Listo, no te preocupes. Te pones al día viendo la grabación. Ok. Gabriela, ¿qué le hace falta a lo que yo subí del parcial? ¿Qué punto hace falta? Las gráficas, ¿no? No te escuchamos, Gaby. Las gráficas. Hace falta las gráficas. ¿Y cuántas gráficas son las que hay que hacer? Y recuerdo que es de la corriente y toca también para las potencias, creo. Y la corriente de malla también. Bueno, listo. Entonces ya saben qué es lo que hay que hacer. Jonathan, ¿está pesado el trabajo? No, no está pesado. Ah, bueno, listo. Esa es la ayuda que les doy porque no les fue muy bien en el parcial. Entonces, el parcial sí estaba extenso, tenían que concentrarse para trabajar y sobre todo saber manejar la calculadora. Quien no sabía manejar la calculadora, pues difícilmente podría convertir a grado de forma rectangular a forma polar de manera rápida. Entonces, ese era el truco para poderlo desarrollar. ¿De acuerdo? Y lo más extenso era el Z equivalente. Entonces, ese era el reto. Preguntas. Sebastián, ¿se ha visto qué notas tiene en los diferentes trabajos que me ha entregado? No, señor, no he visto las notas. Ah, bueno, o sea que nadie me va a pelear por las notas que tienen. Solamente me hace falta el laboratorio 3. Ya todos los talleres están calificados, las exposiciones están calificadas con sus respectivos comentarios. Y obviamente el que no entregó alguna actividad, pues ahí también tiene su nota, ¿no? Que ahí fue donde más me demoré calificando. Ya se imaginarán por qué. Entonces, ¿cuál es la idea? Mañana me entregarán ustedes el laboratorio, lo que hace falta de los laboratorios. El que quiera puede ponerse a trabajar en la corrección del parcial, porque el jueves a eso de las 3:30 espero estarlos calificando para el viernes ustedes puedan observar su nota en el sistema académico. ¿De acuerdo? Su nota del primer corte. ¿Preguntas hasta ahí? Profe, pues yo por lo menos estoy mirando si hay notas en los trabajos, pero a mí no me aparecen. Pues tienes que mirar con qué enviaste los trabajos. Si los enviaron en grupo, entonces le califico a uno los del grupo. ¿Listo? O sea, hablo de los primeros trabajos, ¿sí? Si hablas los trabajos y si tú lo enviaste, por ejemplo, con Sebastián, pues pregúntale a Sebastián si ya está la nota. Nunca se vuelve a hablar de eso. Estaba próxima. Ok, ingeniero. Obviamente ustedes revisan y si hay alguna duda, alguna dificultad, pues socializaremos la nota y si es necesario hacer la corrección, tanto para subir como para bajar, entonces pues lo hacemos. ¿Listos? Muy bien, entonces vamos a continuar con el tema. Aquí me mandaron un mensaje. Ya. Listo, entonces voy a compartir para ver el tablero que tenemos acá. ¿Me confirman si están viendo? Sí, señor Inge. Marco, ¿qué dicen? La función de transferencia. Listo. ¿Y se acuerda que había por allá una tarea vieja, Marco, que tocaba consultar qué era la función de transferencia? Pues la verdad no me acuerdo, Inge. Sebastián, ¿sí se acuerda de la tarea? No, señor. Gabriela, sí. No, Gabriela. Jonathan, ¿usted sí? Ah, bueno, menos mal porque nunca la había dejado. Nunca había dejado esa tarea. Entonces,
vamos a empezar a trabajar con la función de transferencia. Lo que sí habíamos mencionado de la función de transferencia es que es un elemento importante para el análisis de los circuitos de aquí en adelante. Entonces, vamos a definir qué es la función de transferencia. Entonces, es la relación entre un parámetro de entrada y uno de salida. Si es una relación, entonces podemos afirmar que la función de transferencia es adimensional. Julián, ¿qué quiere decir que sea adimensional? Julián, No sé, profe. prende tu cámara. Sebastián, ¿a qué le suena el término que sea adimensional? Pues que son varias dimensiones. No, señor, que no Entonces, tiene unidades. Entonces, la función de transferencia no tiene unidades, aunque puede representar un parámetro. ¿De acuerdo? La función de transferencia se suele representar con la letra H mayúscula. Y su argumento ¿cuál es el argumento? Marco, ¿cuál es el argumento? ¿No se acuerda? ¿A qué le suena eso de argumento? No, no tengo idea. El argumento es lo que está dentro del paréntesis. Entonces, lo que está en el argumento, es decir, entre paréntesis, indica el dominio en el que se encuentra. Entonces, por ejemplo, H y entre el paréntesis J omega. Quiere decir que está en el dominio de J omega. Y ya sabemos que J es el imaginario. Otro ejemplo podría ser H y el argumento S. Y entonces indicaría que está en la frecuencia compleja.
Existen diferentes funciones de transferencia. Por ejemplo, una muy popular es la admitancia. ¿Quién recuerda qué es la admitancia? Jonathan, le tocó. ¿Qué será la admitancia? No recuerdo. Le tocó, Gaby. No, tampoco sé, Inge. Ay, Dios mío, ¿qué pasó con circuitos? Entonces definimos la admitancia. Ahorita se van a acordar. La admitancia corresponde a la capacidad que tiene un circuito de permitir el paso de la corriente eléctrica. Y se suele representar con la letra Y. O sea que la admitancia es lo contrario ¿a quién? Jonathan, ¿a qué será lo contrario de la admitancia es lo contrario ¿a quién? No, no hable con el micrófono cerrado porque no le escucho. No, Inge, no. ¿No? Bueno, entonces vuelva a leer lo que es la admitancia. En voz alta, con el micrófono abierto. La admitancia corresponde a la capacidad que tiene un circuito de permitir el paso de la corriente eléctrica y se puede representar con la letra Y. ¿Qué es lo contrario a eso? Si estamos diciendo que es lo que se opone al paso de los electrones, ¿qué será lo contrario? ¿Se opone? Que se opone. ¿Y qué habíamos definido que era la oposición al paso de la corriente eléctrica? Ayúdele, Gabriela. La reductancia, ¿La qué, perdón? la resistencia. La resistencia, pero ya aquí en este semestre ya no lo llamábamos resistencia, sino impedancia. Entonces la admitancia es lo contrario a la impedancia. La admitancia es lo opuesto a la impedancia.
Entonces podemos decir que Y en términos de J omega es igual a 1 sobre la impedancia en términos de J omega. Y eso será igual a la función de transferencia en términos de J omega. ¿Estamos? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Vamos a mirar si me entendieron. Pregunto yo ahora. Entonces, consideremos este circuito. Donde este es R, donde este es C y donde este es B. Por favor, calculen la admitancia en términos de J omega de ese circuito. Arranquen a ver. ¿Cómo le quedó, Felipe? Entonces no se les olvide que lo primero representar en forma fasorial. Es decir, que vamos a tener un circuito como el que observamos a continuación. Donde este será ZC, este será ZR, este sigue siendo B. Ya conocemos que ZR es igual a la parte real más 0J, por lo que es igual a X.
ZC ya sabemos que es igual a 0 menos J sobre omega C. ¿Estamos? ¿Qué tipo de circuito es ese, Marco? ¿Serie? ¿Cómo es un circuito serie? La Z equivalente ¿a qué será igual? ¿A qué es igual? La suma. A ZR más ZC. Por lo tanto, Z total va a ser igual a R menos 1 sobre, perdón, menos J sobre omega C. Si hacemos un factor común, vamos a tener que eso es igual a omega CR menos J sobre omega C. ¿De acuerdo? Sí, Sebastián. Sebastián, ¿está de acuerdo Señor, o hay un error? Sebastián. ¿Está de acuerdo o hay error? creo que está bien. ¿Gabriela opina lo mismo? Bueno, vamos a creerles que está bien entonces. Entonces, nos están preguntando por la admitancia. Entonces, la admitancia en términos de J omega, pues es igual a 1 sobre Z total o Z equivalente. Y entonces será igual a 1 sobre omega CR menos J sobre omega C. Por lo tanto, la admitancia es igual a omega C sobre omega CR menos J. Marco, ¿qué problema le suena que hay ahí? ¿Qué problema hay? Sí. Uy, no sé. ¿A usted le gusta que hayan imaginarios en el denominador? En... A nadie nos debe gustar que haya imaginarios en el denominador. Entonces, ¿qué hacemos para eliminarlos? ¿Qué debemos hacer? Los escucho. ¿Qué hacemos, Jonathan? ¿Qué hacemos, Gaby? Debemos multiplicar. Uy, escribí mal multiplicar. ¿Por quién? Digan locuras, pero digan algo. ¿Por quién multiplicamos? Por el mismo imaginario para
simplificarlo. por el conjugado. Ah, ok. Entonces, Bautista, ¿cuál es el conjugado de ese número? O de esa expresión. No tenemos número. Lo escucho. Pues por menos J, ¿Cómo habla? por menos J o por WCL menos J. Casi le pega, pero no. No sé. El conjugado, recuerden que es doble CR, W CR más J, como multipliqué, dividido por lo mismo. ¿Sí se acuerdan ya? Si vemos toda la expresión, el numerador y el denominador son iguales. Y al ser iguales, pues es como si estuviéramos multiplicando por 1. Pero vamos a revisar qué ocurre al hacer ese producto. El numerador entonces nos queda omega C, que multiplica a omega CR, menos omega C por J. Y el denominador es donde aparece el truco, porque recuerden que esto es lo que queremos hacer, es eliminar el imaginario del denominador. Observen la expresión omega CR es igual en ambos términos. Entonces, va a ser igual. A ver, lo voy a escribir completico y ustedes me dicen si se acuerdan a qué es esa identidad trigonométrica. CR menos J por omega CR. Esa identidad trigonométrica no, sino uy, se me fue la paloma. Ese producto de polinomios, ¿cómo se llama? Se los voy aquí a escribir con otro color a ver si ya se acuerdan. A menos B que multiplica a A más B. ¿Cómo se llama eso en los casos de factorización? Ya que es igual. ¿Ya se acordaron? Jonathan, ¿a qué le suena eso? Gabriela, Inge, pues yo sé que es el cuarto caso de factorización. listo. ¿Y qué dice el cuarto caso de factorización? Que eso sería igual a tener a al cuadrado menos b al cuadrado. Sí, señora, y eso se llama diferencia de cuadrados. Y bajo esa premisa, entonces podremos decir que y de j omega es igual. El numerador no le podemos hacer nada aparte de operarlo. Omega cuadrado, c cuadrado, r menos omega c j. Y el denominador sí vamos a tener que es el primero al cuadrado. Entonces será omega cr al cuadrado menos el segundo que es j al cuadrado. ¿A qué es igual j al cuadrado? O sea, ¿a qué es igual j? ¿A qué es igual i? A raíz cuadrada de menos 1. Ah, bueno. Y entonces j, ¿a qué es igual? J al cuadrado. Menos 1. Perfecto. Uy.
Y menos 1 por menos 1, ¿cuánto nos da? ¿De acuerdo? Y si separo las expresiones, pues tendré que tiene un componente real, que es omega cuadrado c cuadrado r sobre omega cuadrado c cuadrado r cuadrado más 1, menos omega c sobre omega cuadrado c cuadrado r cuadrado más 1. Y todo eso que multiplica a j. Observen que el denominador no tiene imaginarios, por lo tanto podría operarlos sin ninguna dificultad. Entonces, esa es la manifestación o la expresión de una función de transferencia, donde tenemos un componente real, anotémoslo por acá, este será la parte real, y este de acá corresponderá a la parte imaginaria. ¿De acuerdo? O sea que hasta el momento no tenemos una gran diferencia de lo que hemos venido trabajando, solo que lo expresamos de acuerdo a la necesidad que tenemos. ¿Preguntas hasta ahí? Si no hay preguntas, entonces me van a ayudar solucionando este ejercicio. Consideramos que tenemos el siguiente ejercicio. Tenemos una fuente de tensión que es variable en el tiempo, que tiene una resistencia y que tiene una inductancia. El valor de la fuente se llama B. El valor de la inductancia es 1/100 de Henry. Y el valor de la resistencia es igual a 5 ohmios. Consideremos para que nos rinda que omega es igual a 1. Encuéntreme la función de transferencia de la admitancia en términos de J omega. Listo. Denle a ver cómo les queda. Julián, ¿le dio sueño?
A Gabriela le voy a hacer una pregunta especial ahí, que me exprese la impedancia de la inductancia, pero en forma polar. A ver si se acuerda cuál fue el error que cometió en el parcial. Ese ejercicio lo hice pensando en Gabriela. ¿Listo, Gaby? ¿Ya Sí, hiciste señor. en el dominio de la frecuencia cómo te quedó en forma de representación fasorial? Muéstranos, a ver, compártenos pantalla. A ver. Ay, todavía no lo tengo, pero, o Toma sea, la, toma la foto de lo que hiciste, a ver, para creerte que ok, trabajaste. sí, sí, ya, un momento que estoy terminándolo, no me demoro nada. Bueno, envejecemos, Gabriela. Ya, en que ya estoy abriéndola. Es que está un poco lento el computador. ¿El computador o el dueño? El computador. Ah, bueno.
Ya está cargando. Bravo. Listo, Inge. Pues eso fue lo que hice. Y esta sería la representación. Dice que ha empezado con la función de compartir, pero todavía no ha terminado de presentarse. Cierra tu cámara a ver si mejora un poquito el ancho de banda. Bueno, No, no mejoró. no, se pausó. Entonces, envíanoslo al grupo. Bueno, Y Marco lo comparte, ¿vale? ya voy a dejar de compartir. Es que se bloqueó. No era el ancho de banda, era el computador. Sí. ¿Listo, Marco? ¿Ya tiene su computador en el WhatsApp listo para compartir? Este Marco sí está preparado. Listo, Marco. Comparto, ¿qué? Pues lo que nos mandó Gabriela, para que ella lo Es que explique. no ha llegado. No, aún no lo enviaron. Ya no es necesario que tengas la cámara cerrada. Dije, se bloqueó y no me deja. Todo esto es porque quiero descubrir por qué Gabriela hizo lo que hizo en el parcial. Nos lo puede mandar al WhatsApp, Gaby. Sí, sí, señor. Ya estoy en eso. Sino que creo que, o sea, me falta ponerlo de manera polar, Bueno, pero ya estoy en eso. comparta ahora sí, Marco, que ya llegó. Ahora sí te escuchamos, Gabriela. 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 Creo que se fue de Te internet. salió así. Bueno, ayudémosle ya, Gabriela. Entonces tenemos que encontró ZR, que es la parte real más la parte más 0 de la parte imaginaria. Entonces ZR nos da 5. ZL, la parte real es 0 más 0.01J. Y Z total va a ser igual a 5 más 0.1J. Eso está muy bien.
Pero yo lo que le estaba preguntando era a Gabriela, ¿cómo representamos a ZL en forma polar? ¿Qué tenemos que hacer, Marco? Para representarla en forma polar. Marco, Señor Inge. ¿qué tenemos que hacer para expresar en forma polar a ZL? Oh, un segundo, es que no me acuerdo cómo era la representación. Ay, no me diga eso porque usted lo hizo bien en el parcial, ya me estoy arrepintiendo de haberle puesto bien en ese punto. La- ¿Qué toca hacer? Encontrar la magnitud y el ángulo, ¿no es cierto? ¿Ya sí, se sí, señor. acordó? ¿Cómo encontramos la magnitud? Eh, de los dos números, la raíz de los dos números al cuadrado, ¿no? ¿Sí? O sea, 0 al cuadrado. Eso sería 5 al cuadrado. No, estamos en ZL solamente. Ah, solo ZL. Sí. Sí, Z al cuadrado. 0.01. Sí. ¿Por qué? Porque 0 al cuadrado más 0.01 al cuadrado y la raíz de eso pues nos da 0.01, ¿no es cierto? ¿Y el ángulo cómo lo hacemos? El imaginario sobre el real. El arcotangente del imaginario Sí. sobre el real. ¿Y o sea cuánto nos daría el arcotangente del imaginario que es 0.01 sobre 0? 0.5. Ah, no. Eso es un segundo. 0, ¿no? ¿Cero seguro? ¿Cero o infinito? 0. Claro, ¿cómo no? 0.01 dividido entre 0, ¿cuánto nos da? Es infinito, ¿no? Infinito. Y infinito positivo, ¿no es cierto? Sí, ¿Qué, señor. qué quiere decir que sea infinito un número? Que vale a 270 grados. Ujú. Infinito quiere decir que es un número muy grande, el más grande que ustedes se imaginen. ¿Sí? Entonces ustedes pueden escribir en la calculadora arco tangente de cuantas veces quieran el 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9. ¿Y cuánto les da? ¿Cuánto le dio Marco arco tangente de 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9? 89.9. O sea, 90 grados, ¿no es cierto? Eso es aproximadamente 90 grados. Cuando tenemos menos, que es en el caso del condensador, entonces ahí sí decimos que es menos 90 grados, que corresponde a 270. No sé por qué a más de uno cometió ese error en el parcial. Yo quiero pensar que fue que confundió una inductancia con una capacitancia y no que se copiaron. Bien, listo, Marco, deja de compartir, por favor. Listo, voy a compartir yo. Gabriela, definitivamente se le cayó el internet. Y vamos a resolver. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es encontrar ZR y ZL. Entonces, ZR es igual a R. Y ZC es igual a J omega L. R era igual a 5. Y L era igual a un cienavo J. O sea, J cienavos de O. El circuito nos quedaba de la siguiente manera. Una fuente de tensión más menos variante en el tiempo que se llama B, una impedancia resistiva, una impedancia inductiva.
la impedancia total va a ser igual a ZR más ZL. Por lo tanto, Z total es igual a 5 más un cienavo de J. La admitancia va a ser igual a 1 sobre Z total. Eso es igual a 1 sobre 5 más un cienavo. Uy, me escribió el más. Ese borrador está muy grande. Uno sobre 5 más un cienavo de J. Hagamos un común denominador. En el denominador va a ser igual a 1 sobre 500 más J sobre 100. ¿Vamos? ¿Sí voy bien? Y eso es lo mismo que decir 100 sobre 500 más J. ¿Qué tenemos que hacer para eliminar el J del denominador? Gaby, que ya se conectó. Multiplicarlo por la conjugada. Sí, pero grítenos, porfa. No se te escucha bien. Y toca multiplicarlo por la conjugada. Gracias, ahora sí te escuchamos. 500 más J. Y eso lo vamos a multiplicar por 500 menos J sobre 500 menos J. Por lo tanto, la admitancia en términos de J omega va a ser igual a 500 más 2 ceros menos 100J sobre 500 al cuadrado menos J al cuadrado. Por lo tanto, Y de J omega va a ser igual a 500, o sea, 50.000 menos 100J sobre 25 y agregamos 4 ceros. Más 1. Me imagino que todos ya saben de dónde salió ese 1. ¿Sí, Julián? Sí, profe. Listo. Y entonces, Y de J omega va a ser igual a 50.000 sobre 250.001 menos 100 sobre 250.001 J. ¿Cuánto nos da 50.000 sobre 250.001? ¿Cuánto nos da esa operación? Aproximadamente 0.2. 0.2 y menos 100 sobre 250.001. 4 por 10 a la menos 4. O sea, Aproximadamente. Eso es
0.0004. 0.004. Sí, señor. Ok. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? Y observamos aquí, con este rojo, hagámoslo, que tenemos una parte real y que tenemos una parte imaginaria. ¿En qué cuadrante nos quedaría ese vector? Si nosotros lo fuéramos a graficar. En el primer cuadrante, en el segundo cuadrante, en el tercer cuadrante, en el cuarto cuadrante. En el cuarto. ¿Por qué saben que en el cuarto? Porque sabemos que en el plano complejo, donde en el plano complejo, estos son los reales y estos son los imaginarios, aquí es positivo, positivo. Aquí negativo, positivo. Uy, se me acabó el cuaderno ahí. Aquí, ¿cómo será? Negativo, coma, negativo. Y aquí, positivo, negativo, ¿no es cierto? Que responde a este, positivo y negativo. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? Listo. Y Ingrid, sí tengo una duda con respecto a, digamos, a lo que hice mal de la forma polar. Cuéntame. Digamos, en ese caso, ¿cómo sería para expresarlo de manera polar? ¿Ese? ¿Estamos viendo ahí? Sí, la inductancia Entonces, creo que es. o miremoslo aquí en la inductancia. ¿En la inductancia o en la impedancia? Aquí, bueno, mirámoslo aquí para hacerlo por aquí, que lo habíamos hecho. Por aquí lo habíamos hecho. Sí, me acuerdo, aquí está. Ese, ¿no es cierto? Sí, señor. Entonces, para responderle a Gabriela, entonces, ZL. Entonces diríamos que la magnitud de ZL sería igual a la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Entonces, ZL pues va a ser igual a 0 al cuadrado más un cienavo al cuadrado. Entonces, ZL va a ser igual a la raíz cuadrada de un cienavo al cuadrado. La raíz con el 2 se nos simplifica y nos da un cienavo. ¿Dónde cometiste el error? En el ángulo, porque θ será igual al arco tangente de la parte imaginaria sobre la parte real. Por lo tanto, θ va a ser igual al arco tangente del número imaginario, que en este caso era un cienavo sobre 0. Y todo número dividido entre 0, ¿cuánto nos da? ¿Cuánto, Gaby? Indeterminado. Infinito. ¿De acuerdo? Si fuese negativo, nos daría menos infinito. ¿Y ese infinito qué quiere decir? Que es un número muy grande.
Tú imagínate 9, 9, 9, 9, 9, 9, hasta que se canse de escribir 9. Y cuando su merced le encuentre el arco tangente, le va a dar que es 89.9999. Y entonces podemos aproximar que eso es igual a 90 grados. Cuando uno tiene el imaginario negativo, le va a dar a uno menos infinito. Y es lo mismo que tener menos 99999. Y entonces ahí es cuando te da menos 90, que es lo mismo que 270. ¿De acuerdo? ¿Qué me imagino que pasó en el parcial? Que tal vez revisaron y en medio del afán confundieron la inductancia con la capacitancia, porque recuerden que cuando tenemos un imaginario negativo, estamos hablando de una capacitancia. ¿De acuerdo? Vale, Inge, gracias. Listo. ¿Qué es lo aburrido de trabajar con eso? Entonces, vamos acá un poquito. Que siempre nos toca trabajar con la J y con el omega, teniendo expresiones como J y omega. Entonces, alguien llegó y dijo, oiga, pues démosle el nombre, hagamos una sustitución y digamos que S es igual a J omega. Y a esa S démosle el nombre de frecuencia compleja. Entonces, de ahora en adelante, todo lo que tengamos como J omega será igual a S. De esa forma, nosotros podremos decir que Y de S. ¿Por qué? Porque aquí teníamos J omega. ¿De acuerdo? Y bajo ese parámetro, entonces devolvámonos acá, podemos nosotros decir que ZL, ¿a qué será igual? Si era J omega L, entonces podemos decir que es igual a LS. Porque la S es lo mismo que decir J omega. ¿De acuerdo? ¿Estamos bien? ¿Se comprende? Si me comprenden, entonces ZC, que es igual a 1 sobre J omega C, ¿a qué será igual? Sebastián, ¿a qué será igual? 1 sobre LS por C, 1 sobre, LS, ¿y dónde salió la L? Si estamos en ZC. L, ¿Listo? CS sería, Sí, es, CS. ya. ¿De acuerdo? Entonces, lo único que tenemos que identificar es dónde está la J omega y reemplazarlo por la S. ¿De acuerdo? ¿Preguntas hasta ahí? Porque entonces ahora vamos a hacer un ejercicio más complejo. Entonces vamos a decir que hay un circuito que está alimentado por una fuente de tensión que es variable en el tiempo, que tiene una resistencia, que tiene una capacitancia y que tiene una inductancia.
Digamos que esa resistencia se llama R, que esa capacitancia se llama C y que esto se llama N y que esto se llama P. ¿Qué es lo que primero siempre hacemos? Siempre lo primero es representamos fasorialmente. Adivine aquí a Jonathan le toca compartir para mirar qué fue lo que hizo. Comparta, a ver, Jonathan. Tome la foto y comparta. Envejecemos, Jonathan. A mí me salen canas y a Julián le salen cositas en los ojos del sueño que le da de esperar. ¿Qué pasó, Jonathan? Listo, a ver. Bien, entonces empieza a explicarnos qué fue lo que hiciste. Bueno, lo primero que tocaba hallar era pues, hacer la representación fasorial, entonces se sacó la impedancia de R, sabiendo que es igual a los reales más 0J, entonces sería igual a R. Después de sacar la impedancia de C, que sería 0 en la parte real, menos J sobre WC, entonces me quedaría menos J sobre WC. Y en la inductancia, la impedancia de la inductancia será igual a 0 en los reales más, bueno, WL, J, entonces el resultado de la impedancia, bueno, sí, de la impedancia en la... Ah, me enredé. Bueno, el resultado sería WL, J, y redibujando fasorialmente quedaría de esta manera. Listo, deja de compartir. No es que esté mal, lo que pasa fue que te fuiste por el camino de las espinas, se fue por el camino largo. Porque con lo que acabamos de mencionar, lo que acabamos de ver, pues vemos que es mucho más fácil. ¿Por qué razón? Porque ZR pues sigue siendo R, sigue siendo igual a R más 0J L, más 0J. Por lo tanto, es igual a R. Pero ZC sabemos que es igual 1 más J omega C. ¿Y omega C a qué es igual? A S. Por lo tanto, nos da
CS. Y ZL pues es J omega L. Y aquí vemos que esto es S, entonces nos da LS. De tal manera que la impedancia total en términos de S, ¿a qué será igual? A ZR más ZC más ZL. Por lo tanto, Z total en términos de S va a ser igual a R más LC más 1. Ingeniero, hay una pregunta. ¿La impedancia de la capacitancia no sería -1? No, ¿por qué razón? Porque recuerdas que cuando mirábamos acá, cuando era menos, era porque subíamos la J. Vamos a hacerlo aquí Sí, con sí, otro sí. color. Decíamos que ZC podía ser igual a menos J sobre omega C. Pero nos conviene que esté en el denominador y por eso la expresamos así, para poder expresarla en términos de S. ¿Y qué beneficio tuvimos con eso? De que Z total, en términos de S, si hacemos un común denominador, que será CS, pues va a ser igual a RCS más LCS más 1 sobre CS. ¿Sí estoy bien? ¿Sí me quedó bien? Revisen ese denominador a ver si no me quedó algo mal en la segunda expresión. Voy a hacerlo despacito para que pillen el error que se había cometido. Entonces, voy a multiplicar a todo por CS. Entonces me quedará R que multiplica a CS más LS que multiplica a CS más 1 porque ahí no hay que multiplicar porque es el que es el elemento común sobre CS. Si yo quito este CS con este S me da R. Si yo quito este CS con este CS me da LS y el 1. ¿De acuerdo? ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Sí se nota dónde había cometido el error? Porque entonces Z de S va a ser igual a RCS más LCS cuadrado más 1 sobre CS. Los voy a ordenar de acuerdo al exponente. Z total en términos de S, pues va a ser igual a LCS cuadrado más RCS más 1 sobre CS. ¿Estamos? Sí, Sebastián. O hay error por ahí. Ahí está bien. Listo. Si ahora quiero encontrar la admitancia en términos de S, ¿cómo me quedará? 1
sobre Z total en términos de S, y entonces eso será igual a 1 sobre LCS cuadrado más RCS más 1 sobre CS. Si operamos, entonces me quedará que la admitancia es igual a CS sobre LCS cuadrado. Uy. ¿De acuerdo? Pistas que nos da a nosotros para saber que hicimos las cosas bien. ¿Cuántos elementos almacenadores de energía habían? En el circuito, ¿cuántos? Julián, ¿cuántos habían? ¿Cuántos elementos almacenadores había? Gloria 1. ¿Uno o dos? El condensador es un elemento que almacena energía en forma de carga eléctrica, que se representa en voltaje. Y la bobina, que es un elemento que almacena energía en forma de campo magnético que se manifiesta en corriente. Por lo tanto, tenemos dos elementos almacenadores de energía. Y en la función de transferencia, el máximo exponente que tenemos, ¿de cuánto es? Jonathan, ¿de cuánto es el máximo exponente? Prende el micrófono, Jonathan. Me confundí en esa parte, ingeniero. Les preguntaba que cuánto es el máximo exponente que tenemos en la función de transferencia de la admitancia. ¿Cuál es el exponente más grande que tenemos ahí? 2. El 2, ¿no es cierto? Entonces, ese número que tengamos acá, este que voy a seleccionar, ahí que lo metí en un cuadrito, corresponde al número de elementos almacenadores de energía que no se pudieron reducir. Porque si yo hubiera colocado otro condensador, pues lo hubiera podido sumar. Y entonces son elementos almacenadores no reducibles. ¿De acuerdo? Y entonces vamos a poder concluir otra cosa de la función de transferencia. Hagámoslo aquí con blanco. La función de transferencia está conformada por dos polinomios. Ahí se me acabó otra vez. El primero, que es en el numerador, que se llama 0. Y el segundo, en el denominador, que se llama polo. Entonces, ¿qué nombre recibe este polinomio?
Marco, ¿cómo se llama ese polinomio? Marco, ¿cómo se llama ese polinomio? No sé en qué. Lea donde dice 1. Ok, 0. 0. Ese polinomio se llama el polinomio cero. ¿Y este polinomio cómo se llama? Julián, ¿cómo se llama? Julián, se quedó congelado para que esté pensando que se le fue la señal. Sí, se quedó sin señal. Sebastián, ¿cómo se llama ese polinomio? Polo. Polo. ¿Listo? ¿Cómo definiríamos el polinomio cero y cómo definiríamos al polinomio polo? ¿Ya lo pensaron? Puede ser, por ejemplo, el polinomio cero es aquel donde sus raíces hacen que la función de transferencia sea cero. Y el polinomio polo es aquel donde sus raíces hacen que la función de transferencia sea infinita. Y entonces nos surge todo un problema. ¿Cómo hacemos para determinar las raíces de un polinomio? ¿Sí se acuerdan de eso? Gaby, ¿cómo se hace para determinar las raíces de un polinomio? No, yo no recuerdo. Miremos entonces con el ejemplo que teníamos. ¿A qué era igual el polinomio cero en el ejercicio que habíamos hecho?
CS. A CS. Y para determinar las raíces, igualamos a 0. Y lo que tenemos que identificar es quién es la variable y quién es el coeficiente. En este caso, la variable es S. Por lo tanto, esa la dejamos quietica. Y la C la pasamos al otro lado de la igualdad. Por lo tanto, podremos decir que las raíces del polinomio polo era 0. ¿De acuerdo? Porque 0 sobre cualquier cosa nos da 0. ¿Estamos? Se facilita un poquito más cuando pensamos en el polinomio polo. ¿Cómo era el polinomio polo? ¿Usted me lo dicta? Es LCS cuadrado LCS cuadrado más RCS RCS más 1. más 1. ¿Qué debemos hacer para obtener las raíces? Julián, ¿qué hacemos? Igualamos a 0. Eso es lo más difícil que tenemos que hacer. Porque después analizamos, ¿y qué tipo de polinomio es ese? ¿Qué orden de polinomio es? ¿Qué orden de polinomio es? Para contestar eso, miramos cuál es el mayor de los exponentes que tenemos ahí. Como es 2, entonces decimos que eso es un polinomio de segundo grado. ¿Cómo resolvemos ese polinomio? ¿Se acuerdan de la raíz cuadrática? ¿Sí? ¿Sí se acuerdan? ¿Se acuerdan que para encontrar las raíces de ax al cuadrado más bx más c igual a 0, empleábamos una formulita que decía que x era igual a menos b más o menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac sobre 2a. ¿Sí se acordaron? ¿O no se acuerdan? ¿Sí se acuerdan? Esta es la solución de la ecuación cuadrática. Por lo tanto, la podemos emplear para encontrar los ceros de ese polinomio cero. Y entonces, pues sustituimos. ¿A quién va a ser? LC. B, ¿quién va a ser? RC. Y C es igual a 1. Por lo tanto, S es igual a menos B. Pero menos B es RC. Más o menos la raíz cuadrada de B al cuadrado. O sea, RC elevado al cuadrado. Menos 4 por A. Por C. Y en este caso C es 1. Sobre
2 veces A, o sea, sobre 2 veces LC. Y entonces las posibles soluciones serán S1 igual a menos RC más la raíz cuadrada de R cuadrado, C cuadrado, menos 4 LC sobre 2 veces LC. Y S2, la segunda solución será menos RC menos la raíz cuadrada de R cuadrado, C cuadrado, menos 4 LC sobre 2 LC. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? Aquí Sebastián está diciendo, ¿y eso para qué sirve? Esto que estamos haciendo sirve para determinar si un circuito es estable o es inestable. ¿Qué quiere decir que sea estable? Que se va a comportar igual durante todo el tiempo. Y inestable, que va a tener comportamientos que no pueden ser establecidos por el diseñador. En la próxima clase vamos a mirar cómo se pueden establecer, cómo se puede establecer si el circuito es estable o es inestable. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? Para sus ratos de ocio, que son limitados ahora con la tarea que se les colocó, ¿cómo nos quedarían las raíces del polinomio 0 y las raíces del polinomio polo si esta resistencia es de un ohmio, si este condensador es de 1 miliavo de faradio y si esta inductancia es igual a 1/100avo de Henry. ¿Qué tenemos que determinar? Las raíces del polinomio cero y del polinomio polo. ¿De acuerdo? Listo. Recapitulemos para terminar. Sebastián, ¿qué tenemos previsto para mañana? Corregir el parcial. Bueno, eso es para mañana por la noche. Para mañana en la clase, ¿qué tenemos que hacer? Ya sé determinar si es estable con los valores que nos dio de resistencia Sebastián del tiene doble. una ganancia que por la pantalla no se puede pasar la mano para darle coscorrones. Mañana lo que tenemos que hacer en la hora de clase es presentar los laboratorios que tenemos pendientes. ¿De acuerdo? ¿Qué tenemos pendiente del laboratorio? Su funcionamiento y la sustentación. Después de que hayan podido hacer eso, entonces pueden empezar a corregir el parcial. ¿Quién le cuenta a Julián que se pudo conectar tarde? ¿Para qué es que queremos corregir el parcial? ¿Qué, Gabriela? Sería para mejorar la nota del parcial. Para mejorar la nota del parcial. Entonces, Julián, en el espacio de evaluación está parte del parcial desarrollado, pero tienen que tener cuidado de si existe un error. Tiene que ser subido
antes del 22 de septiembre a las 11:55. Y eso les vale el 60% del parcial que presentaron ayer. ¿Estamos? ¿Se comprende, Julián? Sí, profe, entiendo. Listo. Bien, comprendido. Entonces, ahora sí ya sin más interrupciones, Marco, ¿mañana qué se hace en los primeros momentos de la clase? La entrega del laboratorio. Listo. ¿Y después en qué se ponen a trabajar? En la corrección del parcial. Listo. ¿Y para el lunes qué hay que hacer, Jonathan? Para el lunes hay que traer las ecuaciones de S1 y S2, de acuerdo con los valores bueno, de la resistencia al condensador y la bobina. Listo. Bien, bien. Es decir, te comprendo lo que hiciste, pero empleaste mal las palabras. Hay que encontrar las raíces del polinomio 0, no se les olvide el numerador, y las raíces del polinomio polo, que corresponde al denominador. ¿Listos? También tenemos que aprender a manejar, esa será una tarea del lunes, tendremos que aprender a encontrar la solución de cuando tenemos polinomios de tercer o de cuarto orden. Para eso nos vamos a apoyar en MATLAB. Entonces, la tarea para el fin de semana es cómo encontrar las raíces de un polinomio en MATLAB. Es un comando. Entonces, buscarlo. Antiguamente le tocaba a uno con algo que se llamaba la división sintética. Y que estoy seguro que Sebastián Felipe nos contará en la clase del lunes qué era la división sintética. ¿Sí o no, Sebastián? Sí, señor. Ah, bueno, listo. ¿Y por qué Sebastián? Porque ese es el experto buscando en internet, encuentra todo, pero siempre le he tenido la duda de que pueda interpretar todo lo que busca en internet. ¿Listo? Entonces me lo va a demostrar el lunes. Bien, listo. Entonces dejamos así por hoy. Recuerden, empiecen a hacer la tarea, empiecen a analizar lo que está ahí, a mirar si hay un error, porque si no, no les va a alcanzar el tiempo y llegan mañana con ojeras. ¿Listos? Bueno, nos hablamos entonces. Chao. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Gracias.